Entonces vamos a mirar integrales múltiples. Este es un nuevo tema que nosotros tenemos. Entonces vamos a iniciar con la parte de integrales. Entonces, bueno, ustedes ya saben más o menos cómo es esta parte de integrales, ¿no? Porque ustedes ya miraron la parte de integración en el cálculo 1. Esto ya se miró en el cálculo 1. Lo que vamos a hacer es mirarlo, pero para un cálculo de varias variables. Bueno, la verdad no va a ser de varias variables, ¿no? Va a ser un cálculo para integrales de dos variables. Ahorita en este curso lo que vamos a hacer es mirar integrales de dos variables. Entonces, vamos a hacer como un recuento del cálculo 1, ¿no? Entonces, bueno, antes de que continuemos el recuento, recuerden que si no entienden algo, me preguntan, ya sea como por mensaje o por el audio. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento rápido. Entonces aquí tengo una función. Esa lineecita roja es una función f de x, ¿sí? Esa función me representa por f de x y la integral que va desde A hasta B, miren, esta integral que va desde A hasta B, este es el punto A y este es el punto B, la podríamos determinar mediante el área bajo una curva. Entonces, el área bajo esa curva puede ser encontrado mediante la integral. ¿Y esta integral cómo se define? Como el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria que va desde igual a 1 hasta n en esta función por delta x. ¿Qué significa? Que yo tomo un rectángulo aquí, tomo otro rectángulo aquí, otro rectángulo aquí. El número de rectángulos es este n. Entre más rectángulos tome, pues esto me va a quedar más pegado y el área de todo, bajo esta curva va a ser más exacta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo solo si yo solo tomo dos rectángulos, bueno, dos son muy poquitos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supongamos que yo tomo 5 nomás. Entonces aquí tomo 1, 2, 3, 4, 5. La verdad, el área no va a ser tan exacta, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es una aproximación. Por eso, a la hora de definir, siempre les da que el n, aquí en este límite, n tiene que tender a infinito. O sea que hay muchos rectángulos pegados, haciendo que el área sea más exacta. ¿Sí? Porque miren, si ustedes miran aquí, esta partecita, miren que ahí nos está tomando esa área, o miren esa partecita de aquí que nos está tomando el área. Entonces, en cálculo 1, la definición de la integral se la define como el área bajo la curva. ¿Sí? No sé si lo recuerdan. ¿Sí lo recuerdan? Si no lo recuerdan, pues ahí ya lo pueden recordar. Ahora vamos a mirar la parte de las integrales dobles. ¿Sí? Entonces, en las integrales dobles, lo que vamos a encontrar, o mejor dicho, la definición de derivada, se define como el volumen que hay bajo la superficie. Recuerden que nosotros ya no tenemos un dibujo en YX, nosotros tenemos un dibujo en X, Y, Z. Entonces lo que nosotros vamos a tener es una superficie. Entonces miren aquí el dibujito. Entonces yo voy a tener aquí X, Y, Z. Esto es un pedacito de superficie, ¿sí? Entonces esta superficie va a tener estos límites. Miren, en X, A, desde A hasta B, en Y, desde C hasta D, y aquí tengo esta superficie Z. Entonces, el volumen que hay debajo de esta superficie Z, ¿sí? Y encima de esta área que está como en el piso de las coordenadas, esto tiene una región, ¿no? Entonces, encima de esa región y abajo de esta superficie, nosotros encontramos el volumen. A ese volumen
nosotros lo podemos definir como la integral doble de la función z. Entonces vamos a empezar primero con la definición. Entonces miren que la región que va abajo de la superficie está comprendida entre A y B y C y D. ¿Qué quiere decir eso? Que X toma valores desde A hasta B y Y toma valores desde C hasta D. Miren aquí. X toma valores desde A hasta B y Y toma valores desde C hasta D. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les estaba contando. Miren, aquí dice, la gráfica de F es una superficie de tal ecuación. Sea S el sólido que yace arriba de R y debajo de la gráfica de F. Entonces, va a ser el volumen, ¿sí? Aquí lo llaman como sólido, de la región que va arriba de R, que es esta que está como en el piso, y abajo de esta superficie, ¿sí? Que es la gráfica de la función ZF de X. Entonces, a eso nosotros lo vamos a definir como la integral doble. Antes de eso, vamos a mirar cómo encontrar este volumen aquí abajo, ¿sí? ¿Cómo se encuentra el volumen aquí abajo? Entonces, para encontrar el volumen, yo voy a encontrar paralelepípedos, ¿sí? ¿Qué significa paralelepípedos? Estos son los paralelepípedos, como cajitas, ¿sí? Miren que en el cálculo 1 nosotros encontrábamos, lo que buscábamos era rectángulos, encontrar el área de esos rectángulos, para sumarlos y encontrar el área bajo la curva. Eso era para el cálculo 1. Para nuestro caso, vamos a buscar, miren, paralelepípedos, ¿sí? Debajo de esa superficie. Entre más paralelepípedos encontremos, pues la superficie, perdón, el volumen debajo de la superficie y arriba de esta región va a ser más exacto. ¿Correcto? Ahorita lo que vamos a encontrar es los volúmenes. Entonces, el volumen que está abajo de esta superficie y arriba de esta región es igual a ¿qué? Es igual al límite cuando m y n tienden a infinito desde igual a 1 hasta m, cuando la sumatoria va desde igual a 1 hasta m y la otra sumatoria va desde j1 hasta n de la función evaluada en x y j, y y j multiplicada por el área. Donde esta área, ¿qué área es? Es el área que tiene cada rectángulo, por ejemplo, visto desde arriba. Esto tiene un x y esto tiene un y. El área de esta cara, de este rectángulo que estamos poniendo, es este delta A. Eso va a ser el volumen que está debajo de esta función y arriba de esa región. ¿Tienen alguna pregunta o si van entendiendo hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿Profe? no. Valeria No, dice pues sí que no. podría volver a explicar lo último, profe. A ver la última parte. Recuerden que esto de aquí, lo que vamos a encontrar es el volumen que está abajo de esta superficie, arriba de esa región. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar esta ecuación. Es el límite cuando mn tiende a infinito de esta sumatoria, evaluados en esta función, multiplicados por el área. ¿Y cuál va a ser el área? Es el área de este rectángulo que está arriba de este paralelo. Eso será el volumen de la parte que está abajo de la superficie y arriba de la región. ¿Correcto? Si tienen alguna duda, me escriben o me preguntan. Entonces, ¿cómo definimos la integral doble? La integral doble, mírenla aquí, de f de xy por un dA, se la define como con este límite. ¿Por qué con este límite? Porque recuerden que una aplicación de integrales es, o más que una aplicación, es como una definición geométrica de la integral, se dice así, ¿no? O sea, entonces, la definición de la integral doble es el volumen debajo de una superficie
pero arriba de una región. Recuerden, en integrales sencillas, en cálculo 1, decíamos geométricamente cómo definíamos la, la integral, como el área bajo la curva. Aquí, la integral doble la podemos definir como el volumen bajo la superficie y arriba de la región. Esa es la definición de la integral doble. Mírenla aquí. La integral doble de fxy de a es igual a este límite y esta sumatoria, que esta parte de aquí se refiere al volumen que está abajo de esto y arriba de esa región. ¿Listo? Hagamos un ejercicio. Bueno, aquí. Esta es otra definición, o mejor dicho, la verdad es la misma definición, pero de volumen. Entonces dice que el volumen del sólido que yace, quiere decir que está arriba del rectángulo R y debajo de la superficie Z igual a f de xy, se la puede definir como esta integral, como la integral doble de R, donde R es la región, ¿sí? ¿Cuál región? Esta región que está aquí abajo, ¿sí? Definida de la función f de xy, que va a ser z, por el de a, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a hacer un ejercicio de encontrando el volumen bajo la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que la definición es esta de aquí, ¿no? Límite, perdón, la definición del volumen es esta de aquí. El límite, ¿sí?, de esta función por el a. Aquí lo que me dice es estime el volumen del sólido que yace arriba del cuadrado R igual 0,2 por 0,2 y debajo del paraboloide elíptico Z igual 16 menos X cuadrado menos 2Y cuadrado. Entonces es encontrar el volumen que esté arriba de este paraboloide elíptico y abajo de este cuadro. Entonces yo voy a dibujar el paraboloide elíptico. Bueno, bueno, no lo he dibujado. El paraboloide elíptico sería igual a 16, perdón, sería igual a 16 menos x cuadrado menos 2y, 16 menos x cuadrado menos 16 cuadrado menos 2y menos 2y cuadrado. Bueno, aquí está dibujado de esa manera. Ese es un paraboloide elíptico. Bueno, o lo podemos dibujar acá mejor. Copiémoslo de aquí. Miren que aquí lo que estoy haciendo es dibujando el paraboloide elíptico. Yo creo que aquí se va a ver mejor. Rango, cambiémosle el rango a 10 menos 20 a 20. Hagámoslo un poquito más grande, de menos 50 a 50 y de 50 a 50. ¿Sí? Entonces, este es el paraboloide elíptico, ¿sí?, que nosotros tenemos ahí. Bueno, acá también lo tenemos, miren. ¿Sí? Es un paraboloide elíptico. Y aquí también lo dibuja, ¿no? Miren. Pero aquí lo que nosotros queremos es tomar esta parte, este rango, ¿no? Mire, que vaya de 0 a 2 en X y que vaya de 0 a 2 en Y. Este es el paraboloide elíptico total, ¿no? Miren que si lo miramos de arriba, esto es visto desde arriba,
miren que más o menos cruza aquí el plano en 2, 2, 2 en este cuadradito, ¿sí? Este va a ser el paraboloide elíptico. Pero entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que tomemos solo este intervalo, ¿sí? Que vaya en X desde 0 hasta 2 y en Y de 0 a 2. Entonces, este va a ser el dibujo aquí. Este va a ser el dibujo. Miren, va de 0 a 2, de 0 a 2, en X y en Y. Bueno, entonces, ¿cómo hago para saber que Z es 16? Miren que 2 al cuadrado me da 4, menos 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8. Eso sería, bueno, hagámoslo mejor. Hagámoslo aquí. Entonces, miren que, bueno, yo tengo que Z, Z es igual a 16 menos X cuadrado. Aquí yo voy a encontrar en dónde lo corta, ¿no? Aquí en Z. Entonces, para encontrar ese valor de en dónde lo corta en Z, yo tengo que colocar X0 y Y0. Entonces, sería 0 al cuadrado menos 2 por 0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, Z sería igual a 16. Entonces, aquí va a ser donde lo corta. Lo que queremos encontrar en sí es el volumen que está abajo de esta superficie, que es Z igual a 16 menos X cuadrado menos 2Y cuadrado, pero tomado en ese pequeño tramo, que va en X de 0 a 2 y en Y de 0 a 2. Miren, si tomamos toda la gráfica, sería algo como esto, ¿sí? Miren. Entonces, esto sería como si lo tomáramos toda la gráfica, ¿sí? Hasta podemos verla un poco más grande si nosotros queremos. Hasta 100, hasta 150, hasta 150, 150. Bueno, listo. Bueno, ahí podemos ponerle unos valores bien, bien altos y bueno, nos dio ese pedacito. Aquí en ese otro calculador gráfico, pues sí nos da algo más grande. Entonces, miren, ahí sí nos pone es como un cono volteado, ¿no? ¿Sí? Y lo que queremos encontrar es el área bajo la curva, pero no de todo el cono, sino de este pedacito, que vaya de 0 a x2 y en y va a ir de 0 a 2. Entonces, vamos a obtener esto. Si miramos esta parte de arriba, vamos a mirar esto de acá abajo. Porque nosotros tenemos aquí 4 cuadrados. Vamos a hacer la respectiva sumatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra el volumen? El volumen será igual a la sumatoria que vaya desde I hasta N por la sumatoria que vaya desde J hasta N de la función evaluada en XY, YJ, ¿sí? YJ por el delta de área. Recuerden que el delta de área era el área como del paralelepípedo, pero de la cara de arriba. Entonces nosotros vamos a dividir, ¿sí? Vamos a encontrar el volumen para n igual a 2, ¿sí? ¿Por qué para n igual a 2? Si lo tomamos para n igual a 2, significa que yo reparto esto en 1 y 2 en X y 1 y 2 en Y. Es como si yo estuviera haciendo 4 paralelepípedos. Miren que esto es visto desde arriba. Entonces, si yo tomo 4 paralelepípedos, estoy tomando n igual a 2. Por ejemplo, si yo tomara n igual a 1, ¿qué significa que n igual a 1? Entonces, yo tomaría solo un cubo, que eso no me sale tan, no es una buena aproximación. Miren que
para este n igual a 2 tampoco es una buena aproximación. ¿Por qué? Porque yo estoy solo metiendo 4 cubos abajo de esta superficie. ¿Con qué razón estoy haciendo todo esto? Miren que, recuerden que la definición de volumen, yo metía paralelepípedos aquí abajo y miraba la suma de todos esos paralelepípedos, me daba el volumen que está abajo de la superficie y arriba de esta región. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Pero para este primer caso yo solo estoy metiendo 4 cubos aquí y mirando cuál es el volumen de esos 4 cubos, que será el volumen que está abajo de esta y arriba de esta. Pero miren que no es muy exacto, ¿no? Porque miren que aquí no estoy midiendo ni este volumen, ni este de acá, ni este pedazo de aquí. Recuerden que esto está en 3 dimensiones. Entonces, voy a utilizarlo para n igual a 2. Entonces, para n igual a 2, el volumen sería igual a ¿qué? Entonces, la sumatoria de I, bueno, de I que va desde 1, ¿sí? Bueno, miren que I siempre va desde 1 hasta 2, ¿sí? Por la sumatoria que va desde J desde 1 hasta 2 por f de, por la función, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Por f de x, y. Nuestra función será 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Sí? Eso será nuestra función f que depende de x, que depende de y. Por dA. ¿Cuál es dA? dA sería el área que tiene cada rectangulito de estos. Miren, recuerden que esto está visto desde arriba. Miren que f de x, perdón, la región en el piso la da el ejemplo que dice que va de 0 a 2 en x y de 0 a 2 en y. Como yo estoy tomando dos rectángulos, pues, perdón, como yo estoy tomando este n igual a 2, quiere decir que divido x en 2 y divido y en 2. Entonces aquí me queda este cuadrado y esta de A sería el área, pero solo de un rectángulo de aquí. Entonces sería, miren que aquí hay una unidad y aquí hay una unidad, ¿sí? Entonces, el área de ese rectángulo sería ¿cuánto? 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el largo este vale 1 y este otro largo vale 1. Miren que de cada rectángulo, perdón, de cada cuadrado, el área es la misma, ¿no? Porque todos tienen la misma longitud, ¿sí? Entonces voy encontrando. Primero voy a hacer la sumatoria de adentro, ¿sí? Y igual a 1 hasta 2. Entonces voy a hacer la sumatoria que va adentro. Miren que la sumatoria que va adentro es con J. Siempre lo que va con J es con Y, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Quedaría 16 menos x cuadrado menos 2 por, como empieza con el 1, entonces sería menos 2 por 1 al cuadrado, ¿sí? Por este 1 de aquí, por ese 1 de aquí. Más, como va hasta 2, miren que empecé por 1, tengo que sumarle el que sigue. Como va desde 1 hasta 2, sería 16 menos x cuadrado menos 2 por, miren que esta es y, empezó desde 1 y va hasta 2, aquí sería 2, y eso al cuadrado, y eso multiplicado también por 1, que es el área de acá, ¿sí? Aquí, ¿qué hice? La primera, la parte de la primera sumatoria, ¿sí? Va desde 1, quiere decir que reemplacé, como aquí empieza con J, que reemplacé, J va a ser Y, X va a ser Y. Entonces, significa que reemplacé J en Y con 1, y como que me dice que va hasta 2, tengo que hacer desde 1 y sumarle el reemplazo hasta 2. Entonces, por ejemplo, si aquí fuera hasta 5, tendría que ser
todo esto con 1, todo esto con 2, todo esto con 3, todo esto con 4, hasta 5. Aquí solo es porque la sumatoria dice que es hasta 2. Bueno, entonces hagamos lo que esté adentro. Entonces será igual a 1 a 2. Voy a hacer lo que esté adentro, es para que me quede un poco más ordenado. Entonces, 1 al cuadrado, 1 menos 2. 16 menos 2, ¿cuánto me da? Me da 14 menos x al cuadrado, y esto por 1, que es el área de acá. Más, mire, 2 al cuadrado me da 4 por 2, 8. 16 menos 8 me da 8. Me quedaría 8 menos x cuadrado, y todo esto por 1. Recuerden que aquí lo que se ha hecho primero es la sumatoria que está adentro. Ahora, vamos a hacer la sumatoria que está acá afuera. ¿Sí? Entonces lo mismo. Voy a reemplazar, en este caso y, sería en x y después en y. Entonces sería 14, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado por 1, más 8 menos 1 al cuadrado por 1, más 14 menos 2 al cuadrado por 1, más 8 menos 2 al cuadrado por 1. ¿Sí? Miren lo que yo hice aquí. Lo que se hace ahí es reemplazar ahora en i con 1. Miren aquí, con 1 y con 1 de esta suma. Y después hacerlo con 2. Si fuera con 3, tendría que colocar lo mismo, pero con 3, más lo mismo, pero con 4, y así sucesivamente. Y aquí, ahorita vamos a hacer las respectivas operaciones. Bueno, 1 al cuadrado me quedaría 13 por 1, 13, más 1 al cuadrado, 1, 8 menos 1 me da 7, más 2 al cuadrado me da 4, 14 menos 4 me da 10, más 2 al cuadrado me da 4, 8 menos 4 me da 4 por 1, 4, y eso sería igual a ¿cuánto? 13 más 17 me da 20, más 10, 30, más 4, 34, ¿correcto? Miren que esto es igual a 34. ¿Qué quiere decir? El volumen que hay abajo de esta superficie y arriba de esta región es igual a 34. ¿Cómo lo hice? Haciendo la sumatoria. Miren que aquí la hice de 1 a 2, ¿correcto? Entonces, miren que hacerla hasta 2 es como muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una aproximación que no está bien. Miren que aquí quedó volumen que no tuve en cuenta. O sea que 34 es una aproximación más bien mala, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar la aproximación? ¿Quién me dice que tengo que hacer para mejorar la aproximación? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Dudas? No, profe. No, no, profe. Entonces, ¿quién me dice qué hacer para obtener un mejor volumen? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer para tomar? Bueno, calcular la integral, pero hasta ahorita no saben cómo calcular la integral. O sea que esa no es una opción. ¿Cómo encontraría Los rectángulos. ¿Cómo? O sea, ahí hay rectángulos, entonces sacar más, o sea, más pequeños. Ujú, sí, esa es la respuesta, ¿no? Tener más paralelepípedos, ¿no? Aquí solo metí 4.
¿Cuál sería la respuesta aquí? Pues meter más paralelepípedos y entre más paralelepípedos tenga, pues va a ser mejor. ¿Sí? Listo, entonces aquí vamos a continuar. Entonces aquí es lo que decía su compañero Dayan. Es que aquí, para encontrar algo más exacto, lo que tenemos que hacer es tomar más valores de paralelepípedos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Miren aquí los dibujos. Miren que para este primer dibujo, mn es igual a 4 y el volumen aproximadamente es 41.5. ¿Qué significa que m y n es igual a 4? Entonces, que m y n sean igual a 4 es que aquí n sería igual a 4, ¿sí? Y este volumen sería igual a esto, ¿no? La sumatoria desde igual hasta 1 y igual hasta 1 hasta 4, y aquí va a ser la sumatoria desde j igual hasta 1 hasta 4 de esa función, ¿no? ¿Cuál función? 16 menos x cuadrado, 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado por el área. Aquí el área sería diferente. Entonces, miren, ¿qué significa que hayamos tomado hasta 4, no? Entonces, que miren que aquí yo tengo 1, 2 en x. Esto es visto de arriba. Miren que yo tengo aquí 1, 1, 2. Entonces, estoy tomando este cuadro de aquí y lo voy a dividir entre 4. Entonces, miren, aquí lo estoy dividiendo entre 4. Aquí en y también lo dividiría entre 4. Entonces, aquí el área ya me cambia porque miren que los cuadrados son más pequeños. Esta área de este cuadrado sería igual a ¿cuánto? Esta longitud vale 1/2 y esta longitud de aquí me vale 1/2. Entonces, el área sería largo por alto, 1/2 por 1/2, ya sería por 1/4, ¿sí? Y ya tendría que hacer lo mismo que hicimos acá. Pero miren que aquí me quedaría mucho más largo, ¿no? ¿Por qué? Miren, o sea, aquí es hasta 2. Sí, esta parte es hasta 2. ¿Qué tendría que sumarle aquí? Más 16 menos x cuadrado menos 2 por aquí ya sería 3 al cuadrado. Y aquí no multiplicado por 1, sino 1/4. Bueno, ya tendrían que hacerlo. Bueno, hagamos la primera parte solo para que lo miren. Entonces, eso sería igual a 16. Vamos a hacer la primera sumatoria. Sería igual a 16 menos x cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado, ¿sí? 2 por 1 al cuadrado, todo esto multiplicado por el área, que sería 1/4, más 16 menos x cuadrado menos 2 por 2 al cuadrado, todo eso multiplicado por 1/4, y eso tengo que sumarle, sigamos con la suma acá, más 16 menos x cuadrado menos 2 por, ya sería 3 al cuadrado, y todo esto por 1/4, más, eso queda un poco largo, ¿no? Más 16 menos x cuadrado menos 2 por 4 al cuadrado. ¿Correcto? Aquí que hicimos la sumatoria de adentro. Miren que nos hace falta la sumatoria de afuera.
Bueno, eso ya si quieren lo pueden hacer ustedes. Ah, bueno, y aquí me faltó por 1/4. Entonces miren que cuando dividimos para m y n igual a 4, miren que esto ya nos da un poco más la forma de la superficie, ¿no? Ya quedan menos espacios sin, bueno, quedan más espacios que se toman en cuenta, ¿no? Comparado con esta de 4. Y miren que el volumen da 41.5. Miren que para solo 2 solo nos daba 34. Quiere decir que había mucha pérdida, ¿no? O sea, no era exacto. Miren ahora para m igual a n igual a 8. O sea, tomando un mn igual a 8, ¿sí? O sea, que aquí nos vayamos hasta 8. ¿Qué significa? Que tocaba 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, hasta 8. Y que esto lo dividíamos entre 8. Miren que ya quedan cuadrados más pequeños, ¿sí? Entonces, mire que para m n igual a 8, el volumen nos da 44.87. Ahora, para m igual a n igual a 16, ¿qué quiere decir eso? Que esto lo partí en 16 cuadritos, 16 cuadritos, ¿sí? Miren que aquí el volumen ya nos da 46.46. Entonces, aquí nos damos que esta definición para encontrar el volumen va a ser más exacta cuando m y n tiendan a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo un m y n muy, pero muy grande, el volumen va a ser, pero va a ser muy aproximado o va a ser muy exacto, ¿sí? Entre mayor sea m y n, el volumen pues va a ser más exacto. Miren que aquí el volumen nos da 46.46. Aquí lo que estamos haciendo es aplicando esta definición. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí? ¿No? ¿No? Valeria dice que no el resto. Sebastián no. No, profe, no. No, no. ¿Todos no? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, listo. Listo, si no tienen dudas, entonces voy a continuar. ¿Listo? Ahora, vamos a encontrar pues el volumen. Por ejemplo, les piden esta integral, ¿no? Tengo la integral de raíz de 1 menos x cuadrado por dA. Y quieren encontrar en este intervalo, en x mayor menos 1 y menor o igual a 1, y mayor o igual a menos 2, y menor o igual a 2. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Bueno, antes de eso, hagamos la gráfica, ¿sí? La gráfica es así. Raíz, bueno, aquí en este programa la raíz se la escribe así, de 1 menos x al cuadrado. X al cuadrado lo puedo escribir como x por x. Y vamos a tomar el rango. Miren que el rango aquí en x dice que va de menos 1 a 1. Yo aquí le voy a poner el rango de menos 1 a 1. ¿Sí? Y en y voy a tomar el rango de menos 2 a 2. Y lo voy a dibujar. A ver qué me da esa gráfica. ¿Sí? Miren que me da pues como la mitad de un cilindro, ¿no? ¿Sí? Miren, eso es lo que me da. Miren que aquí el libro tiene algún error. Aquí el libro tiene algún error porque miren que el cilindro lo coloca sobre el eje Y.
Y miren que el cilindro está sobre el eje X. ¿Sí lo miren? ¿Sí? Entonces miren que el libro aquí lo corta como si estuviera en Y, ¿sí? Pero la verdad está aquí en X. Miren, ¿sí? Miren que pasa, X es esto, Y es esto y Z es esto. ¿Listo? Entonces, bueno, pero no importa, ¿no? Entonces, esta es otra forma de hacer esta integral. Miren que esta integral me dice que, bueno, antes de eso, lo que yo quiero encontrar es la integral de raíz de 1, bueno, menos X cuadrado por la DA. Recuerden que una integral doble yo también la puedo definir como un volumen, ¿sí? Entonces, la doble integral de esa función la puedo definir como un volumen. Entonces, si yo encuentro el volumen que hay aquí abajo, ¿sí? O mejor dicho, encuentro el volumen de este medio cilindro, pues será igual al volumen de esta integral. Miren que este volumen tiene coordenadas, que va desde, en X desde menos 1 hasta 1, ¿sí? En X desde menos 1 hasta 1 y en Y de menos 2 hasta 2. El volumen, bueno, aquí voy a tomar esto, voy a dibujar aquí un cilindro, ¿sí? Voy a dibujar un cilindro. Esto va a tener un radio y esto va a tener una altura. Si yo quiero encontrar el volumen de este cilindro, va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar eso para mi caso, ¿no? Miren que aquí, en este punto, es el punto, bueno, X va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, miren que X va a estar entre menos 1 y 1. Miren, aquí en la gráfica C, miren, menos 1 y 1. O sea, ¿qué quiere decir? ¿El radio cuánto vale? ¿Cuánto vale el radio? ¿Quién me dice? X va entre menos 1 y 1. Mírenlo aquí. Entonces, ¿el radio de esto vale cuánto? R sería igual a cuánto. ¿Quién me dice? ¿Cuánto? R sería igual a 1. Correcto. ¿Sí? Y la altura. La altura sería igual a cuánto. Miren que la altura, miren que Y dice que va desde menos 2 hasta 2. Miren que aquí el cilindro está acostado, ¿no? ¿Sí? Recuérdenlo. Entonces, ¿cuál sería la altura? ¿Quién me dice cuál sería la altura? La altura sería 4, ¿sí? La altura sería 4 porque miren que lleva desde menos 2 hasta 2. Entonces, ¿cuánto hay desde este punto hasta este punto? Pues desde ese punto hasta ese punto hay 4. ¿Sí lo miran? Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que la altura es igual a 4. ¿Sí? Entonces, el volumen de ese cilindro será igual a ¿cuánto? A pi por radio que vale 1 al cuadrado por la altura que vale 4. Entonces, ese volumen sería igual a 4 pi. Pero miren que para nuestro caso, nosotros estamos encontrando la mitad del volumen, ¿sí? Nosotros estamos encontrando la mitad del volumen. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta integral sería el volumen total del cilindro, pero dividido entre 2. Que para este caso sería el volumen total dividido entre 2. ¿Y eso es igual a cuánto? A 2 por pi. ¿Qué significa eso? Que esta integral, esta doble integral de raíz de 1 menos x al cuadrado por
un dA es igual a ¿cuánto? Es igual a 2pi. ¿Sí? ¿Por qué es igual a 2pi? Recuerden que es abajo de esta superficie y arriba de la región que está en el piso. Entonces, lo que en realidad estamos encontrando es el volumen que hay abajo de esta región, ¿sí? Abajo de esta región, perdón, arriba de esta región que está en el piso y abajo de esta superficie. Eso es lo que estamos encontrando nosotros. El volumen que hay abajo de esta región y arriba de esta superficie. Sí, que esa es otra forma de hacerlo, siempre y cuando tengamos la forma de la función que nosotros vayamos a dibujar. Por ejemplo, acá en este tipo de función es más complicado, porque 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Esto no es una figura que nosotros podamos encontrar el volumen en 3 dimensiones. En cambio, la de un cilindro, pues sí es más fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte? No, profe. ¿No? No, profe. ¿El resto no? ¿El resto tampoco? Listo. Listo, entonces, si nadie tiene preguntas, pues vamos a continuar con la otra parte. Aquí vamos a encontrar o vamos a definir la regla del punto medio para integrales dobles. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me dice la regla para integrales del punto medio? Aquí también me define igual, ¿no? Miren que la doble integral de la función xy por la de a es aproximadamente la sumatoria desde y hasta m de x, pero el promedio y el promedio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que ahora nosotros vamos a tomar la misma ecuación para encontrar la integral, pero vamos a tomar el punto medio. Entonces, hagamos este ejercicio que dice aquí. Dice, use la regla del punto medio con mn igual a 2 para estimar el valor de esta integral, donde la región va, en x va desde 0 a 2 y y va desde 1 hasta 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa parte aquí con el teorema del punto medio. Tengo la integral, la doble integral, es igual a x menos 3y cuadrado por dA y tiene la región, tiene una región que va en x y en y, que va en x y en y para todo x mayor o igual que 0, menor o igual que 2, menor o igual que 2, y y va a ser mayor o igual que 1, menor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, esa es la región que se va a tomar. Bueno, hagamos esa gráfica para que sepan más o menos qué es. Entonces es x cuadrado, no, perdón, es x menos 3 por y por y. Miren que es x menos 3 por y cuadrado. Y por y es y cuadrado. Y está en la región de x 0, 2. En x será desde 0 hasta 2. En y será desde 1 hasta
2. Miren, ese más o menos es el pedacito, ¿no? Entonces, lo que se quiere encontrar es el área bajo esta, perdón, el volumen bajo esta superficie. Entonces va a ser bajo esta superficie, pero que esté arriba de este plano, de ese rango, ¿sí? ¿Y cómo va ese rango? Miren, va desde en X de 0 hasta 2 y en Y va desde 1 hasta 2, ¿correcto? Miren, desde 1 hasta 2 y desde 0 hasta 2 en Y. ¿Listo? Eso es lo que se quiere encontrar. Entonces vamos a utilizar el problema del punto medio. Para este problema del punto medio se utilizan las mismas ecuación o la misma ecuación aquí que teníamos de la sumatoria. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que encontrar el punto medio. Entonces, para n igual a 2, ¿sí? El problema nos dice que n igual a m igual a 2. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Y cómo vamos a encontrar el punto medio? Bueno, entonces yo tengo aquí x, tengo aquí y. X dice que va desde 0 hasta 2. Bueno, aquí sería 1, 2. Aquí sería 1, 2. Y que Y sería desde 1 hasta 2. ¿Correcto? Entonces, sería esta parte de aquí el tramo que vamos a estudiar. ¿Sí? O vamos a mirar qué está pasando. Como dice m igual a 2, quiere decir que este tramo, venga, le cambio de colorcito, que este tramo que está aquí, que es el que vamos a estudiar, debemos dividirlo entre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tomé n igual a m igual a 2. Si yo lo hubiera tomado 4, pues tendría que dividirlo 4 aquí y 4 acá. Pero entonces, como nos dice que es entre 2, pues lo vamos a dividir entre 2. Y el problema me dice que x la debo tomar entre 0 y 2, miren, entre 0 y 2, y y lo debo tomar entre 1 y 2. Y y lo debo tomar entre 1 y 2. Entonces, ¿qué me dice el teorema del punto medio? El teorema del punto medio me dice que tengo que tomar el punto medio de cada uno de sus partes, ¿sí? De cada cuadrito yo tendría que tomar el punto medio. Bueno, ese va a ser el primer punto. Perdón. Este va a ser el punto 1. Este va a ser el punto 2. Este va a ser el punto 3. Y este va a ser el punto 4. Entonces, ese punto medio en la parte 1 va a ser igual a ¿qué? Miren que en X sería la mitad que va desde 0 hasta 1. ¿Cuál es la mitad que va de 0 hasta 1? Un medio. Esto sería el punto P, punto medio 1. ¿Cuál sería? Un medio en X y en Y. ¿Cuál sería en Y? ¿Quién me dice cuánto vale en Y? ¿Cuánto sería en Y? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería en Y? ¿Cuánto? ¿Quién me dice? 1.25. Sería 1.25. ¿Sí? Sí, yo creo que es 1.25. Sí. Es 1.25. Correcto. Ese 1.25 yo también lo puedo representar como 5 cuartos, creo. 5 dividido entre 4 sería 4 por 1, 4, a 5, 1, 4 por 2, 8, 10, 2, baja el 0, 5 por 4, 20, 20, 0. Ese 1.25 yo también lo puedo representar como 5 cuartos, ¿sí? Aquí le pueden colocar 0,5
Bueno, yo lo coloco ahí como para no confundirse con los puntos y las comas. 0,5, 1.25. Es lo mismo, ¿no? No que yo lo doy en otra notación, pero la verdad es lo mismo. El punto P2. El punto P2 sería igual a ¿cuánto? En X. ¿Cuánto valdría P2 en X? ¿Quién me dice? 1.50. 1.5 o lo mismo que es 3 medios. ¿Y en Y cuánto vale? El punto 2. Lo mismo. 1.25. 1.25 o lo mismo que tener 5 cuartos. Entonces yo puedo representar ese punto P2 como 1.5, 1.5, 1.5, 1.25. ¿Correcto? Pongámosle un punto aquí como para diferenciar esta parte aquí. Bueno, el punto P3. ¿Cuánto vale el punto P3? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 3 medios. 3 medios. ¿Y ahí cuánto sería? Y 7 cuartos, creo que. 17 cuartos. 1.75. 1.75, 70. que es lo mismo que tener 7 cuartos. ¿Sí? Entonces aquí sería 1.5, que es del 3 medios, y el 7 cuartos, que sería 1.75. Ese sería el punto P3. ¿Sí? Miren, estos son puntos medios porque siempre se coge como la mitad, ¿no? ¿Sí? La mitad de lo que nosotros hayamos tomado. Y el punto, por último, el punto P4. Punto P4 sería igual a ¿cuánto? 1 medio y 7 cuartos. Punto P4 sería 1 medio, 7 cuartos. Correcto. Que es lo mismo que tener 0.5, 1.75. ¿Sí? 1.75. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a realizar lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. La ecuación que habíamos tomado de las sumatorias. Entonces vamos a tomar sumatoria. Nicolás pregunta de los puntos intermedios. La verdad son puntos medios, ¿no? Siempre tienes que tomar el punto medio que haya en el rectángulo, en este caso, y trabajar con esos puntos medios, ¿sí? Eso es lo primero que tienes que hacer. O sea, la mitad en X, ¿sí? La mitad en Y. Todas las mitades, pero en cada cuadrito. Eso es lo que tú tienes que hacer. Todas las mitades que tienen en cada cuadrito. ¿Sí? Toda la mitad. Miren, aquí tienes esta mitad, esta mitad, esta mitad. Y sacas las coordenadas de la mitad de cada rectángulo. Ahora, vamos a utilizar la ecuación que habíamos mirado ahorita de las sumatorias. Entonces vamos desde i igual a 1 hasta 2, porque el problema me dice que va hasta 2. La sumatoria desde j igual a 1 hasta 2, ¿sí? De la función x menos 3y cuadrado, que es esta, por el área, es aquí, ¿no? Entonces, aquí voy a encontrar el área de este triángulo, perdón, este rectángulo que está dentro de los rectángulos. Entonces lo voy a hacer de otro color. Miren que aquí esto me queda con cada uno con diferentes rectángulos. Miren que aquí me queda un rectángulo, aquí otro, ¿sí? Entonces tengo que encontrar, perdón, tengo que encontrar el área de cada rectángulo
grande. ¿Sí? Entonces, miren que de estos puntos me hacen rectángulos más pequeños, pero la verdad el área yo la voy a seguir consiguiendo igual de cada rectángulo. Entonces, por ejemplo, el área de este rectángulo, voy a sacar este rectángulo aquí, sería igual a ¿cuánto? Miren que esto vale 1 y de aquí a aquí ¿cuánto vale? 1/2, ¿no? ¿Sí? De este también, de este también, de este también. Tengo que sacar el área de cada rectángulo. Acuérdense que solo es de un rectángulo, ¿no? Entonces sería lado por alto y esto sería igual a ¿cuánto? A 1/2, ¿sí? En el problema anterior nos daba 1 porque aquí era 1 y hacia arriba también era 1. Para este caso es diferente porque miren que aquí hay 1 y hacia arriba hay 1/2. Entonces el área será 1 por 1/2 que me da 1/2. ¿Correcto? ¿Tiene alguna duda ahí en esa parte? No, profe. Listo. ¿Y el resto? ¿El resto? No. Listo. Listo. Entonces, ahora vamos a continuar sacando el volumen, ¿no? Ahí lo que yo quiero es sacar el volumen, pero con el teorema del punto medio. Vamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Que en la primera parte yo venía y lo que hacía era reemplazar, ¿sí? Los puntos 1 y 2, 1 y 2, ¿no? Eso es lo que hacía en la primera parte, en cómo resolver los problemas con esta sumatoria. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacerlo, pero con estos puntos, ¿sí? Entonces, el volumen sería igual a ¿qué? Entonces sería la función, o bueno, de una vez lo voy a reemplazar, sería 1/2, ¿sí? Menos 3 por 5/4 al cuadrado, todo esto por 1/2, ¿sí? Más 3/2. ¿Por qué 3/2? Lo que estoy haciendo es reemplazando estos puntos aquí. Sería 3/2 menos 3 por y cuadrado. ¿Pero cuánto vale y? Entonces, y vale 5/4. Entonces sería 5/4 al cuadrado por 1/2. ¿Sí? Y seguimos. Más el tercer punto que sería x 3/2 menos y cuadrado. Y es 7/4 al cuadrado y esto por 1/2. Profe, ahí le falta un 3. Aquí me falta un 3, correcto. Un 3. Gracias. Más, vamos a reemplazar el último punto, sería x 1/2, ¿sí? Menos 3 por y cuadrado, en este caso sería 7/4 al cuadrado y esto multiplicado por 1/2. ¿Correcto? Listo, y ahí hacen la respectiva operación. Bueno, esa no la vamos a hacer. Ya vamos a tomarla. Miren, aquí está. Eso nos daría menos 11.87. Menos 11,87. ¿Qué quiere decir esto? Que la doble integral de x menos 3y cuadrado por un dA, que va a ser el área, va a ser igual, bueno, entre esta región, va a ser igual a menos 11,87. Ese sería el volumen
o ese sería el valor de esa doble integral. ¿Sí? Mire, menos 11.87. Entonces, hay dos formas de hacer, o más bien dos formas de encontrar el volumen de esas dobles integrales. Una forma es con el punto medio, que es el de acá, y la otra forma es normalmente como hicimos con la sumatoria. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Sí, miren, esto es algo bien numérico, ¿no? Aquí todavía no entramos a resolver integrales. Aquí lo único que estamos haciendo es resolviendo integrales, pero por método de la sumatoria, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo aquí es encontrando integrales por el método de definición, ¿no? Con la definición de el volumen abajo de una superficie y arriba de una región. Yo les tengo una pregunta. ¿Por qué si estoy encontrando el volumen, me da el volumen negativo? Porque un volumen no puede ser negativo. ¿Qué significa que aquí me haya dado negativo? ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Eso también pasaba en las integrales sencillas. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, en las integrales sencillas, el área bajo una curva. Pues si es área, pues tenía que ser positiva. ¿Qué significa que? De negativa. Cristian dice que es ¿Que es la un volumen orientación. hueco? ¿Que solo qué? ¿Un volumen hueco? No es que sea un volumen hueco, que sea hueco no importa. Cristian Ricardo dice que es la orientación del plano. La verdad es que sí, tiene algo que ver con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cálculo 1, ustedes tenían YX, ustedes podrían tener una curva por acá. Entonces, el área bajo esa curva les daba esta parte de acá. Entonces, como les daba esta parte de acá, por eso les daba negativo. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir que les den un negativo. ¿Listo? Entonces, quiere decir que están tomando el volumen de arriba. Miren, esta es la gráfica, ¿no? Miren que Z es negativo. Miren, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. O sea, que están encontrando es el volumen que está acá arriba. ¿Sí? Eso quiere decir ese signo negativo. Están encontrando el volumen, pero que va desde esta parte hasta arriba. O sea, el volumen como tal es positivo. El menos lo que les indica es que nomás que están encontrando es desde esta superficie hacia arriba. Miren. ¿Sí? ¿Sí entendieron por qué les dio negativo? Mire que Z viene de menos 10, menos 8, menos 6, menos 5, menos 4. En esa parte. ¿Sí? ¿Tienen dudas al respecto? ¿Sí entendieron esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe, fue muy claro. María José dice sí. El resto. Cristian también. También. Daniel Mesa también. Valeria. Jimena también. Miguel Ángel, Lady, Dayan. ¿Todos sí? Sí, profe. Listo. Listo. Para terminar, bueno, esas son las formas de hacer integrales, pero como por la definición, ¿no? Es la forma de la sumatoria. Vamos a mirar aquí, para terminar,
Esto no se los voy a preguntar desde aquí, el valor promedio. Esto no se los voy a preguntar en el examen, pero solo es para que lo sepan. Entonces, el valor promedio, ese creo que sí lo encontraron en cálculo 1. Bueno, es un poco más sencillo, ¿sí? En cálculo 1 el valor promedio es 1 sobre b menos a entre a y b de f de x por dx. Entonces, aquí sería este valor promedio sería la integral doble de f de x y de a 1 sobre AR, donde AR es la región. ¿Qué es lo que se hacía en el valor medio? En el cálculo 1, lo que se hacía en el valor medio, era, por ejemplo, ustedes tenían la función f de x, ¿sí? Y esto tenía subidas y bajadas, ¿no? Bueno. Entonces, lo que hacían era encontrar el área de esto, de esto, de esto, de esto, y encontrar como una parte media. Eso es lo que se hacía en cálculo 1. Miren que aquí en el cálculo de varias variables también se hace lo mismo, pero ya sería con la superficie. Miren así como se mira en esta gráfica, ¿sí? Miren, aquí ya se califica, se estaría encontrando como esta parte media. Recuerden que esto solo es para que ustedes lo conozcan. ¿Listo? Y para terminar, las propiedades, ¿no? Que estas propiedades son las mismas propiedades del cálculo 1. Miren, la suma de dos integrales dobles, perdón, la suma de dos funciones de una integral doble es igual a la integral doble de cada una de sus funciones. La multiplicación de una constante por una función en una doble integral, ustedes pueden sacar la constante y dejar la integral doble. ¿Sí? Entonces, bueno, esta de acá no es tan, es trivial. Si esta función de acá, f, es mayor que la función g, pues entonces la doble integral de f va a ser mayor que la doble integral de g. Esas son las propiedades cortas de las integrales dobles. Listo, y hasta aquí sería el examen. Los ejercicios que hay en esta parte son más bien un poco, bueno, como los que yo hice. Yo les dije que hagan el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, creo. Sí, hasta el... Sí. Hasta el 5, la parte B. Esta parte de aquí me parece que es un poquito más teórica. Aquí les voy a preguntar un poco de teoría. Todo lo que les he hablado hoy. ¿Listo? Ya hasta aquí va el examen. Recuerden que tienen que hacer el trabajo que yo les había puesto para el día, les di hasta el sábado a mediodía para que lo puedan entregar. Y ya les pongo otro trabajo que va a ser corto, de unos 5 puntos nomás, que les sirva para estudiar para el examen, que es de aquí a 8 días. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Profe, qué pena, el informe se lo presentamos en computador, el ensayo, ¿no? No, pues claro, si no, ¿cómo? O sea, me refiero a que no es escrito así y mandarle foto para PDF, ¿no? No. Tiene que Ah, vale. ser lo hacen en Word y lo exportan a PDF, ¿sí? Entonces me entregan, bueno, aprovechando, el trabajo tiene que ser en PDF. Vale, listo. Gracias. ¿Listo? El trabajo es para el sábado a mediodía, ¿no? Tienen hasta, ¿no? Ya les puse la tarea. En la tarea les dice cuándo. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra duda? ¿Más dudas? Por ahí me dicen que aplacemos el ensayo. No sé si es pertinente aplazar el ensayo porque
recuerden que tienen que entregar el próximo trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces no creo que para ustedes no creo que sea bueno aplazar el ensayo porque de todas maneras están como alargando las cosas. Y recuerden que los ejercicios son para entregar, no los que yo les ponga de taller. Si es taller, pues es taller, ¿no? Y el ensayo es ensayo, vale como una nota, ¿no? O sea, obvio que el ensayo tiene nota. ¿Tienen dudas? Recuerden que yo les di unas pautas para que puedan hacer el ensayo. Entonces, ¿no hay más dudas? El taller lo subo el viernes. El taller lo voy a subir el viernes. ¿Si alguien tiene más dudas? ¿No? Profe, Dime. ¿qué significa que esa R igual a esas dos coordenadas? Sí, ¿En dónde? en esos puntos que nos dejó. Esta Que R, dice pues, R. es la Ajá, es eso. región. La región, O pues. sea, X reemplazando por tomaría, esa X. R tomaría, esto significa que, por ejemplo, aquí que X toma desde -1 hasta 3 y Y toma desde 0 hasta 2. No, es que me Ya confundí nomás. por ese por. Ah, ya. Listo. Ya. Listo, entonces si no hay más dudas, entonces gracias, ya nos vemos. Recuerden hacer ese ensayo. Las pautas están ahí. Las pautas están ahí en el mismo taller.